Hola a todos, mi nombre es Horacio Vera, soy periodista de Safras News Latam. Aquí tengo el placer de conversar con Juan Luis Burr, que es economista jefe de Fiel. Hola Juan Luis, ¿Qué tal, Horacio? ¿Cómo estás? muy bien, Gracias. gracias por tu participación. Y vamos a hablar un poco sobre la editorial que usted publica todos los meses en la revista de coyuntura de Fiel. Usted en la última editorial afirmó que el empleo formal está en el mismo nivel de 2010 y también mencionó un poco sobre la caída de los monotributistas, ya con una reforma laboral aprobada. Me gustaría saber en qué panorama se encuentra ahora el sector laboral, cómo usted lo ve. El empleo se mueve con la economía y se mueve, por supuesto, con las instituciones laborales que cada país tiene y con su propia historia. Eh, los datos nos dicen que desde hace mucho tiempo el empleo sobre todo formal, está frenado. Eso todos los que miran los datos lo saben. eh, Básicamente el empleo asalariado privado, que es el empleo de mayor productividad, porque es el que tienen las empresas privadas grandes, medianas o pequeñas, pero empresas privadas formales, es el que puede tener mayor productividad en general en la economía, mucho más que la economía informal o trabajos por cuenta propia o inclusive que el sector público. Y por lo tanto es el que está mejor pago relativamente, es decir, porque tiene más productividad, tiene la posibilidad de tener mejores salarios. Bueno, ese trabajo abarca un número que es muy estable, 6.200.000 personas. A veces eso cayó a 6.100.000, otra vez subió a 6.300.000, pero estamos hace 15 años más o menos con esos números. Eh, el empleo total crece porque crece el resto, es decir, en su momento crecía el empleo público y actualmente no, pero lo que sigue creciendo es el empleo informal o el empleo por cuenta propia, que es un empleo importante, pero no necesariamente todos los cuentapropistas son con alta productividad, porque ahí mezclamos muchas cosas. ¿Qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que cuando la economía crece, rebota, no se contrata mucha gente formal porque es muy difícil, si uno tiene un problema, despedir. Eh, entonces, hay mucha subcontratación y hay mucha informalidad, básicamente. Eh, a eso se le suman otras cosas, porque el tema es un poquito más complejo, hace a lo que la gente más joven quiere, quiere tener condiciones más flexibles de empleo. Las empresas no quieren tener condiciones muy rígidas porque cada vez que tienen un problema y tienen que readecuar sus planteles, empiezan a tener problemas notorios para hacer esa readecuación. Entonces tenemos un problema con el empleo, tenemos necesidad de una economía que sea estable y crezca, bueno, eso no hay duda. La economía crece, no mucho, pero está creciendo. El problema está en las instituciones laborales, las regulaciones que hacen que uno no contrate, que prefiera esa informalidad a la formalidad. Eso se está cambiando, pero todavía no estamos muy seguros que va a ser aprobado por la justicia en el sentido de que ya ha sido desafiado. Y por otra parte, los datos que tenemos hoy en día son todavía del pasado, es decir, del cuarto trimestre, primer trimestre, donde la ley no estaba funcionando, no estaba vigente. ¿Qué quiero decir? Eh, Tenemos una historia muy complicada, no es de 2 o 3 años, viene de más de 20, y yo le diría, si ustedes quieren, más de 50 años, pero no quiero que se depriman demasiado. Eh, y eso va a cambiar el día que se den factores como, bueno, una economía que es más estable, creciendo por ahí 3% anual, pero creciendo todos los años, y con instituciones laborales que permitan, en fin, enfrentar mejor situaciones de crisis, de caída de demanda, etcétera. Eso se puede dar con la nueva ley laboral. Probablemente vamos a ver una mejora quizás el año que viene del empleo. Este año yo creo que va a ser un año difícil porque, bueno, el primer trimestre ya está jugado y el segundo trimestre viene con la guerra a cuestas, digamos, viene con problemas.
Entonces, tendremos un año complejo en materia de empleo, con desempleo un poco más alto que el año pasado, sin duda. Este, pero es posible que se den las condiciones de que se ratifique la ley en la justicia y con ello, con un mayor crecimiento e inversión en la economía, podemos esperar que las condiciones empiecen a cambiar. Bueno, ese es un escenario que no hay que ser demasiado impaciente, no lo vamos a ver demasiado este año, probablemente lo veremos a partir del año próximo, en la medida que la economía retome su ritmo, ¿no? Juan Luis, me mencionó en un momento que algunos datos ya son parte de un pasado del año pasado, ¿no? Como mencionar, por Eh, ejemplo, los indicadores de pobreza que conocimos ayer son del segundo Ese semestre de semestre. 2025. Claro, también, bueno, salen muchos indicadores del INDEC que son reportados son estudiados en el 2025. Pero la base de medición es la encuesta de hogares que es de 2010. Entonces, hay acusaciones cruzadas entre cómo hay que medir hoy tanto pobreza como salarios, como la inflación misma también, que está esta puja de que se tiene que actualizar en la forma de Eh, medición. ¿Ustedes desde Fiel qué postura tienen, qué indicadores toman para observar cómo está la macroeconomía argentina? Bueno, tenés que tomar todo lo que hay disponible, en primer lugar, porque hay muchas cosas, algunas parecen contradictorias. Eh, Sobre cada discusión uno tiene un punto. En general, el problema no son tanto los indicadores, sino la realidad, digamos. O sea, los indicadores son perfectibles. Claramente es mejor usar una encuesta de precios que tiene una base más reciente que una encuesta que tiene base 2010. Yo te diría, las cosas cambian, muchas cosas cambian. Te diría un dato como el crecimiento poblacional. Ha venido cayendo fuertemente en los últimos años, digamos, y hablar del 1% de crecimiento de población anual ya es historia antigua. No sé si estamos creciendo 0,6, 0,7 o si en algún momento estaremos creciendo 0,5, es decir, que nos estabilizaremos en la población en lugar de seguir creciendo poblacionalmente. O sea, te estoy hablando de un tema muy de largo plazo que se mide entre censos, entre censos. Pero lo mismo podemos discutir del tema del IPC, como dijiste vos, o cómo medir la pobreza, porque la pobreza se puede medir de varias formas, hay varias aproximaciones, podés hacerlo como se hace aquí o por otros indicadores. Eh, lo importante es saber hacia dónde vamos con los datos que tenés. Y los datos que tenés te dicen cosas tales como que venías de un proceso de desinflación que está frenado, o sea, la desinflación tocó algo así como 31, 32% hacia el último trimestre del año pasado y hoy estamos en 32 para 33%, que se va a mantener durante varios meses, interanual, ¿no? Estoy hablando de interanual, la tasa de inflación. Eh, por diversas razones, a veces por culpa de uno, a veces por culpa de otro. Por ejemplo, el tema de la guerra que te lleva al precio del petróleo. Eh, o por culpa de alguna oportunidad que te apareció de vender más carne afuera y como la carne cuando hay que venderla afuera hay que tener vacas, hay que tener stock, se empieza a retener, rearmar el stock, se venden menos, se faena menos en la Argentina, hay menos carne, este, el precio sube, el precio sube. Entonces tenés shocks a veces. Y a veces no te alcanza con algunas decisiones como, bueno, clavo el tipo de cambio, ponele, y resulta que con eso, cuando mirás los últimos meses, no lográs gran cosa, porque el precio de los bienes eh, crece todos los meses y estaba creciendo al 1,5 hace un tiempo y ahora crece al 3% mensual, por más que clavaste el tipo de cambio. Es decir, no hay magia para resolver estas cosas. Necesitas tener mucha disciplina en el fisco. El fisco tiene un mandato muy claro, el gobierno tiene un mandato muy claro de mantener equilibrio fiscal, pero obviamente es más difícil hacerlo cuando la economía está con algunos problemas de crecimiento y cuando tenés a las provincias y municipios que no acompañan del todo al proceso de reducción del gasto que encara el gobierno central.
Entonces tenés problemas, enfrentás problemas. Estamos hoy, para el panorama, más allá de los indicadores que uno tenga disponible, te dicen, la desinflación está bastante frenada por un tiempo, tasas menores al 30% hay que rogar que ocurran para fin de año, no antes. Tenés una actividad muy dispar, sabemos, un par de sectores que vienen muy bien, otros que vienen más flojos, y me fijo en particular, por ejemplo, para el sector financiero que tenía un crecimiento muy marcado el año pasado. Bueno, este año en materia de depósitos y préstamos la cosa ha cambiado. Digamos, inclusive hay alguna reducción en términos reales del tema préstamos. Son todos elementos que hacen que una parte de la economía se estanca, se encuentra una meseta, mientras otros siguen creciendo, empujando claramente hidrocarburos, claramente minería, claramente el agro. Eh, con el tiempo eso va a tirar a otros sectores, pero tenés una situación que se derrama en el empleo, el tema del empleo que hablábamos hace poco, que el empleo está bastante frenado, la economía frenada, desinflación, poco crecimiento del empleo y salarios reales débiles, porque en un contexto donde el empleo no crece, donde no hay un gran crecimiento generalizado de actividad, vos no podés esperar un crecimiento importante de los salarios reales. Eso es corto plazo. Uno puede mirar el corto y puede mirar ya el mediano plazo. El mediano plazo es mucho más atractivo. La Argentina está en una zona que por ahora es una zona más confiable. ¿Para qué? Para hacer negocios en minería, en hidrocarburos y en alimentos, que son cosas que Argentina puede proveer al mundo. Esa es una oportunidad, digamos, es un tema que deberían estar tratando todos los partidos políticos. No, este no es un tema de un partido político, ese es un tema de la Argentina. Es una gran oportunidad que tiene Argentina. Bueno, uno puede mirar el horizonte y decir, bueno, en algún momento esto va a levantar mucho más y va a haber beneficios más notorios para todos, ¿no? Juan Luis, sí, tiene razón cuando usted mencionaba sobre el impacto que puede tener la crisis en el Medio Oriente, cómo se puede beneficiar a la Argentina, porque tiene empresas productoras de energía, pero también están subiendo el precio de los fertilizantes. Estamos ahora a días de iniciar la cosecha gruesa, el ingreso de dólares, y me gustaría entender si el gobierno argentino tiene una capacidad, tiene un esquema cambiario que pueda soportar estos shocks. Si bien venimos de un trimestre donde le fue positivo al Banco Central con la compra de reservas, me gustaría entender cómo puede llegar a sobrevaluar cómo puede sobrellevar estas situaciones sin poder devaluar. Hace minutos el ministro Caputo descartó una devaluación y también una baja de retenciones. Sí, sí, bueno, es difícil encontrar un ministro de Economía que anticipe una devaluación. Y los que dijeron muchas veces que no, eh, los dejo como parte de una cuestión anecdótica. No porque vaya a ocurrir algo, pero es cierto que en un contexto donde el dólar se ha estado apreciando, el peso se ha apreciado más que el dólar, digamos. Y digamos, la verdad que el peso, que era una moneda que era desechada por el presidente y el equipo en su momento cuando asumieron, eh, digamos, diciendo que, bueno, que no era una moneda atractiva, en otros términos, por supuesto. En realidad está teniendo una performance de apreciación muy fuerte, digamos, tarde o temprano puede ser un elemento a mirar con mucho cuidado, porque, bueno, todos sabemos que, digamos, el argentino ha estado acostumbrado a ser, por un lado, expropiado a través de grandes inflaciones, grandes devaluaciones, etcétera, y todos, digamos, saben que uno tiene que ser precavido. Por lo menos en el sector privado todo el mundo lo sabe. Em, Hoy el gobierno no tiene mucho margen para bajar retenciones, que sería bajar impuestos en general,
porque si baja impuestos va a bajar la recaudación y eso le va a llevar a un desequilibrio fiscal. Y no puede tomar deuda. De hecho, no está tomando deuda en los mercados internacionales porque no quiere pagar tasas altas. Está todo muy bien. Eh, pero en esas condiciones un país actúa por el lado cambiario. Y eso es lo que han hecho muchos países. Han reaccionado con depreciando sus monedas. ¿Es esa una solución? No, no es una solución si uno es lo único que hace. Lo que tiene que hacer es, por supuesto, profundizar el ajuste fiscal, las reformas macroeconómicas. Muchas reformas se han parado. Yo diría, Horacio, que un tema relevante es preguntarse por qué no avanzamos más rápido con un conjunto de reformas. Pongo el caso de la reforma previsional, que es una reforma de largo plazo, que obviamente es muy difícil de pasar. Pero si uno no hace las reformas, el tipo de cambio bajo de equilibrio no va a llegar nunca, porque nunca va a ser de equilibrio, va a ser de desequilibrio. En otros términos, es necesario para mantener la confianza en el peso, tener confianza que no va a haber un episodio, digamos, llegando a las elecciones o camino a las elecciones, que es el típico cambio de carteras que hay en Argentina. Y que no hay que echarle la culpa a los argentinos, hay que echarle la culpa a la falta de confianza. Y en todo caso, a los políticos que no se ponen de acuerdo para ayudar a generar esa confianza. Eh, Todavía la Argentina es un país en transición. ¿En transición qué significa? Se llaman países en transición, la terminología que hizo famoso, entre otros, el Fondo Monetario, transición de economías socialistas, o sea, muy reguladas, muy reprimidas, a economías de mercado. Bueno, la Argentina no era una economía socialista, pero sin duda, siempre fue una economía muy reprimida, con regulaciones hiperregulada y además cerrada al mundo. Bueno, eso es lo mismo que en lo que llamaban la economía socialista en última instancia, porque son economías donde el Estado tiene un rol central y no hay buen funcionamiento del sistema de precios. Nosotros estamos pasando de eso a una economía más abierta, más desregulada y intentando ser más competitivo. Pero estamos pasando. El pasaje puede demorar años. Mire usted Horacio, a ver, lo que fue Europa del Este, lo que fue Alemania, lo que fue Rusia, etc. Eh, Algunos llegaron más rápido porque estaban en el medio de la Unión Europea. Bueno, nosotros estamos en el medio del mar, no estamos solos. ¿Ok? No es tan fácil hacer estas reformas en el medio de entrar a la Unión Europea que en el medio de tener un acuerdo con la Unión Europea que nos va a bajar alguna cosa, pero no mucho más. ¿Qué quiero decir? Argentina es una economía en transición, necesita años de reformas. Y no podemos ir esos años probablemente con tipos de cambio muy bajos, no podemos ir con la idea que por ahí tiene el gobierno de que muchas de las reformas ya están. Bueno, yo le diría, el mercado sabe que hay reformas que han, para algunos, para las empresas más grandes, si usted puede tener un RIGI, usted tiene situaciones diferentes al resto. Pero el RIGI lo tienen unos pocos. Fíjese que se han aprobado 12, 14 proyectos de RIGI. La economía es algo más que el RIGI. Entonces, más allá de si usted puede tener más RIGIs, más RIMIs o de estos mecanismos para medianas y pequeñas empresas, el problema es que a lo mejor se lleva tiempo porque usted es un país que ha hecho muchas macanas. Dar vuelta a todo eso lleva tiempo. Bueno, el gobierno tiene espacio y tiene algún espacio, pero no mucho. Tiene espacio para quizás, bueno, tratar de acelerar la compra de reservas, aceptar que estamos con una tasa de inflación que va a llevar tiempo, bajarla mucho más. Y en algún momento va a tener que empezar en lugar
cancelar la deuda con las compras de dólares y usar las reservas para cancelar deuda, lo que va a tener que hacer es otra vez colocar deuda, punto. Eso, le guste o no le guste a alguien, en algún momento usted tiene que empezar a tener un nivel de reservas razonable, no negativas como tenemos ahora, y para eso va a tener que empezar a, en lugar de repagar el capital, bueno, de renovar los vencimientos. Bueno, todo eso es parte de lo que quiere ver el conjunto de los agentes económicos, y en ese contexto ver que otros sectores pueden sumarse al crecimiento, sobre todo los servicios, el comercio y los servicios que han quedado más retrasados en este momento. Así que esa es la situación. Las perspectivas de largo plazo son muy buenas para la Argentina, realmente muy buenas. No he visto a lo largo de mi vida una situación mejor, y son muchos años, y probablemente no la vamos a ver si la dejamos pasar. Así que probablemente yo no la vi, pero me gustaría que usted la viera al final, los resultados, porque eso significaría que se tomaron buenas decisiones y que el país comenzó otra vez un crecimiento de largo plazo. Es así, vamos a ver a mediano y largo plazo cómo impactan estas medidas y también cómo impactan el resultado de las elecciones. Como usted dijo antes, la economía no es solamente lo macro, sino también las reformas, todo lo que involucra la cuestión social. Así que vamos a ver qué se puede esperar el año que viene, que hay elecciones presidenciales, qué promesas de reformas se vienen. Veremos, eso es muy importante, muy Ujú. importante. Juanis, muy didáctico. Muchas gracias por su explicación y vamos a compartir este video para los clientes y también siempre compartimos los informes que ustedes publican todos los meses. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Adiós, Horacio. Hasta pronto.